Bienvenidos a Atlántico Formación. Hoy comenzamos a hablar de la derrota o navegación loxodrómica. En un principio vamos a ver la parte teórica para después, posteriormente, aprender a realizar los diferentes ejercicios de estima que podemos encontrarnos. La derrota loxodrómica es la navegación en la que el rumbo es constante y corta los meridianos que atraviesa en un mismo ángulo. Cuando utilizamos nuestra carta con proyección Mercator, como por ejemplo la carta del estrecho, estos rumbos los trazamos como una línea recta. Pero eso es debido al tipo de proyección que estamos utilizando, ya que realmente su origen es una curva. En este caso hay que tener en cuenta que tanto los meridianos y los paralelos son líneas loxodrómicas también. Vamos a verlo mejor para entenderlo con este dibujo. Aquí podemos ver cómo nuestro rumbo atraviesa los meridianos formando con ellos ángulos iguales de 70 grados. Por tanto, nosotros podemos representar la derrota loxodrómica como un triángulo rectángulo, en el cual sus lados van a corresponder con la diferencia de latitud, la distancia navegada, el apartamiento y por tanto también su diferencia de longitud. Y si nos fijamos, el ángulo que forma la distancia navegada con la diferencia de latitud será nuestro rumbo. Pero ¿qué pasa si no tenemos carta y nos enfrentamos a unos ejercicios de estima, como es este caso, en el cual nos pueden pedir nuestro rumbo, distancia navegada, velocidad del buque o situación del buque? Pues nosotros debemos de conocer y comprender cuáles son las fórmulas trigonométricas que se utilizan para estos ejercicios y por tanto entender y saber distinguir los conceptos de diferencia de latitud, diferencia de longitud, apartamiento y latitud media que forman estas fórmulas. La diferencia de latitud es el arco de meridiano comprendido entre dos paralelos. Su valor tiene que ser, por tanto, inferior a 90 grados y puede ser valor norte o valor sur según el hemisferio en el que nos encontremos. La diferencia de longitud, representado por la letra delta y L mayúscula, es el arco de ecuador comprendido entre dos meridianos. Por tanto, su valor siempre va a ser menor a 180 grados y puede tomar valores este u oeste. Todos los paralelos sabemos que no recorren la misma distancia que en el ecuador. A medida que vamos aumentando la latitud, tanto hacia el hemisferio norte como en el hemisferio sur, la distancia entre los paralelos se va reduciendo. Por ello, tenemos que calcular lo que se llama apartamiento y latitud media para saber cuál es el valor de la diferencia de longitud. El apartamiento es la longitud de un arco de paralelo comprendido entre dos meridianos. A medida que nos vamos a alejar del ecuador, vamos a ver cómo este apartamiento va a ir disminuyendo. La latitud media es la suma de dos latitudes y su resultado dividido entre dos. Es decir, es la media de dos latitudes. Si representamos esta situación desde el polo norte, vamos a verlo mucho más fácil, como la diferencia de longitud es ese arco de ecuador comprendido entre el meridiano de salida y el meridiano de llegada, y vemos cómo el apartamiento se va a ir disminuyendo a medida que nos alejamos del ecuador. Si volvemos a ese triángulo que se formaba entre las dos posiciones de salida y de llegada, vemos que podemos construir una serie de fórmulas siguiendo la parte de trigonometría. El seno del rumbo sabemos que es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Por tanto, el seno de nuestro rumbo será el apartamiento partido de la distancia navegada. De esta forma, al despejar el apartamiento, vemos que este será la distancia navegada por el seno del rumbo. El coseno del rumbo, recordamos que es el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Por tanto, nuestro caso será la diferencia de latitud dividido entre la distancia navegada. A nosotros lo que nos interesa es la diferencia de latitud, que será igual al despejar la fórmula a la distancia navegada por el coseno del rumbo. Del mismo modo, la tangente del rumbo recordamos que es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. Aquí obtenemos que entonces la tangente del rumbo es el apartamiento partido de la diferencia de latitud.
Si previamente hemos calculado el apartamiento y diferencia de latitud, podríamos obtener cuál es el rumbo que estamos navegando. La latitud media, como habíamos dicho, es la media entre dos latitudes. Por tanto, bastará con sumar estas latitudes y dividirla entre dos. Y para calcular la diferencia de longitud, bastará con hacer una combinación de las fórmulas trigonométricas que obtenemos del apartamiento y la latitud media, obteniendo para ello que la diferencia de longitud es igual al apartamiento dividido entre el coseno de la latitud media. Por tanto, teniendo en cuenta estas fórmulas y la combinación que podemos hacer entre ellas, podemos proceder a realizar los cálculos de los ejercicios de estima que podemos encontrarnos en los exámenes. Tenemos que diferenciar tres tipos de ejercicios. Por un lado, la estima directa, por otro, la estima inversa o indirecta y por otro, la estima mixta. La estima directa nos darán como dato nuestra situación inicial, el rumbo al que vamos a navegar y la distancia que navegaremos. Por tanto, nos pedirán cuál será nuestra latitud y longitud de llegada. En el caso de la estima inversa, sabremos cuál es nuestra situación inicial y nuestra situación de llegada. Por tanto, lo que nos pedirán será el rumbo navegado y la distancia navegada. Y en la estima mixta lo que vamos a tener es una serie de rumbos con sus correspondientes distancias navegadas, incluido también tener en cuenta que podemos estar navegando con viento y con corriente. En este caso partimos de una situación inicial y con esos rumbos y distancias calcularemos nuestra latitud y longitud de llegada. Hoy en este vídeo vamos a ver un tipeo para que tengan claras cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar para los siguientes ejercicios. En los vídeos posteriores veremos en detalle cómo se realizan los cálculos de cada una de estas estimas y lo haremos de forma práctica con ejemplos, que será mucho más fácil de entender. Recordamos, estima directa nos darán de datos situación inicial, rumbo y distancia navegada, y nos pedirán nuestra posición a la llegada. Como tipeo vamos a tener siempre que colocar la posición de salida, latitud y longitud, que en este caso es un dato que vamos a conocer. A continuación, vamos a sumar la diferencia de latitud y la diferencia de longitud y obtendremos la latitud de llegada y la longitud de llegada. Para poder obtener estos dos datos, vamos a utilizar las fórmulas trigonométricas que vimos anteriormente. La diferencia de la latitud, que era igual a la distancia navegada por el coseno del rumbo. Un dato, si no nos dan la distancia como tal, pero nos dan una velocidad y un tiempo, recuerden que con ese triángulo de velocidades podemos obtener esta distancia. La diferencia de latitud que nosotros vamos a obtener va a estar en minutos. Para pasarla a grados y minutos tendremos que dividirla entre 60. Ojo también un dato, los rumbos de los que estamos hablando deben de estar en cuadrantal, así que si el rumbo nos lo dan en circular, habrá que transformarlo. Una vez obtenida la diferencia de latitud, la sustituimos en nuestra tabla y obtendríamos la latitud de llegada. A continuación, calcularíamos el apartamiento, que era la distancia navegada por el seno del rumbo, la latitud media, que era la suma de esas latitud de salida y latitud de llegada, y la dividíamos ese resultado entre dos, y por último la diferencia de longitud, que será el apartamiento que hemos calculado dividido entre el coseno de nuestra latitud media. Ese resultado del mismo modo lo tendremos en minutos, por tanto, para sustituirlo en la tabla habrá que dividirlo entre 60 para pasarlo a grados y minutos para obtener nuestra longitud de llegada. En el caso de la estima inversa, nos darán como datos situación inicial y situación de llegada. Esta, si la sumamos o restamos, vamos a obtener la diferencia de latitud y la diferencia de longitud. En este caso, las vamos a sumar cuando sean de distinto signo. Por ejemplo, que tengamos una latitud que sea norte y la otra que sea sur. Y en el caso de la longitud, pues que una sea oeste y la otra que sea este. Y las vamos a restar cuando tengan el mismo signo. Es decir, que las dos latitudes sean norte o ambas sean sur y que las dos longitudes sean oeste o sean este. Siempre a la hora de restar hay que tener en cuenta que va a ser la latitud de llegada menos la latitud de salida.
El resultado que nosotros vamos a obtener va a estar en grados y minutos. Para trabajar en la fórmula, recordamos que siempre, siempre vamos a hacerlo en minutos. Por tanto, lo multiplicamos ese resultado por 60. A continuación, vamos aplicando nuestras fórmulas. Calculamos la latitud media, que va a ser la suma de la latitud de salida más la latitud de llegada, y el resultado lo dividimos entre 2. A continuación, calcularemos el apartamiento, que será la diferencia de longitud por el coseno de la latitud media. Y para calcular nuestro rumbo, tendremos que la tangente del rumbo será igual al apartamiento por la diferencia de latitud. Aquí, para nosotros despejar esa fórmula, recordamos que tenemos que hacer tangente menos 1 del resultado del apartamiento por diferencia de latitud. Basta con nuestra calculadora pisar la tecla Shift y luego TAN. El rumbo que vamos a obtener va a ser un rumbo en cuadrantal, del cual vamos a sacar los signos viendo si estamos desplazándonos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Y por último, obtendremos la distancia que hemos navegado, que será la diferencia de latitud dividido entre el coseno del rumbo que hemos hallado. Y por último, tenemos la estima mixta. La estima mixta, como sabíamos, teníamos de datos inicial la situación, el rumbo y la distancia navegada, y nos pedían la posición de llegada. En este caso, vamos a construir una tabla, en la cual vamos a tener en un principio la tabla de rumbo. Como vemos, al rumbo de aguja se le va a sumar la declinación magnética y el desvío, que correspondería a la corrección total, y obtendríamos el rumbo verdadero. Al rumbo verdadero, si le sumamos nuestro abatimiento, obtendríamos el rumbo de superficie. Cuando no tengamos viento, tacharíamos los datos de abatimiento y rumbo de superficie. Y cuando tengamos viento, ahí rellenaríamos estos datos. El último rumbo, bien sea el verdadero o sea el de superficie, es el que se pasará a cuadrantal y es el que se utilizará para calcular las fórmulas de diferencia de latitud y de apartamiento. Asimismo, para cada rumbo navegaremos una distancia. Lo normal es que nos den un tiempo de navegación y una velocidad y vayamos calculando cada una de esas distancias. Para calcular la diferencia de latitud, bastará con multiplicar, como habíamos dicho, distancia navegada por el coseno del rumbo que estamos llevando. Y para calcular el apartamiento, la distancia navegada por el seno del rumbo que llevamos. Y lo pondremos en cada una de sus casillas correspondientes, según estemos en el norte, en el sur, en el este u en el oeste. Finalmente, haremos una sumatoria de las diferencias de latitud al norte, las del sur, las del este y las del oeste, y aplicaremos como fórmula general diferencia de latitud, la sumatoria del norte menos la del sur, y el apartamiento, la sumatoria del este menos la sumatoria del oeste. Y así obtendríamos ambos resultados. La diferencia de latitud la podemos sustituir en nuestra tabla. Y a la latitud de salida le sumamos esa diferencia de latitud y obtendríamos la de llegada. Por tanto, podríamos calcular la latitud media, que será la suma de ambas latitudes dividida entre 2. Y por último, la diferencia de longitud, que recordamos es el apartamiento dividido entre el coseno de la latitud media. Y así poderla sustituir en la tabla y obtener nuestra longitud de llegada. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Hoy simplemente se trata de que nos vayamos familiarizando con lo que sería la derrota loxodrómica y los diferentes tipos de ejercicios de estimas con sus tipeos que podemos encontrar. No te olvides de darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y recuerda que ya está disponible la función de Super Thanks, en el cual, si quieres seguir apoyando nuestro canal, puedes hacer tu donativo. Nos vemos la próxima semana.